Eficiencia y posibilidades de producción. Resultado de aprendizaje: usar el criterio de eficiencia económica en un contexto de certidumbre para tomar decisiones acertadas. Y el criterio de evaluación reconoce la relevancia del problema económico al tomar decisiones técnicas. Los conceptos fundamentales son frontera de posibilidades de producción, eficiencia, costo de oportunidad. Vimos que el problema económico nace por la existencia de escasez. Las sociedades no pueden tener todo lo que desean. Los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Deben decidir cuántos recursos destinan a cada actividad productiva o económica. Por ejemplo, en una economía que solamente produce los bienes leche y trigo, se puede dar que ella destine todos los recursos para producir leche, para producir trigo o una combinación de leche o trigo. Gráficamente se observa así: el punto A representa la economía produciendo solamente leche, 80 toneladas de leche y nada de trigo. El punto E solamente produciendo trigo y nada de leche. Y los puntos B, C, D, puntos intermedios. Veamos brevemente cómo se generan estas tablas de posibilidades de producción. Supongamos que en la economía se está en la opción A. Todos los recursos de capital, de tierra, está siendo utilizada en la producción de leche. Podrían tener 4 hectáreas de praderas, 4 vacas, y con eso producirían esa cantidad de leche. Para pasar a la posición B, que consiste en producir trigo, necesariamente deberán utilizar parte de la superficie en producir trigo. Deberán quizás vender una vaca y con ese dinero comprar los recursos necesarios para producir el trigo en esa hectárea. Lo mismo sucede si queremos producir 20, habrá que vender otra vaca y así sucesivamente. Uniendo los 5 puntos se obtiene la llamada frontera de posibilidades de la producción. Y las diferentes opciones para producir trigo y leche las conocemos como la tabla de posibilidades de producción. Esta frontera de posibilidades de la producción muestra todas las combinaciones de productos que la economía puede producir eficientemente dados los factores de producción y la tecnología existente. Si los factores de producción cambian o las tecnologías cambian, estas curvas también cambian. Cualquier punto que está en o es parte de esta línea roja son puntos eficientes. ¿Qué significa esto? Que la sociedad no puede producir más de un bien sin producir menos del otro bien. La única forma de producir más trigo es producir menos leche, o la única forma de producir más leche es produciendo menos trigo. Si todos los puntos que están en la curva son los puntos eficientes, entonces los que están debajo de esta curva son asignaciones ineficientes. ¿Por qué? Porque la sociedad puede producir más de un bien y lo mismo de otro. Veamos esto con mayor detalle. El punto G, que se encuentra por debajo de la frontera de posibilidades de producción, representa asignaciones ineficientes. ¿Por qué? Porque podemos, usando los mismos recursos, producir más leche y la misma cantidad de trigo, como lo representa este punto de acá. O podemos, con los mismos recursos, producir ahora más trigos y la misma cantidad de leche, como lo representa este punto acá. Existen puntos que, con la misma cantidad de recursos, producen más productos de uno u otro caso. Y eso es ineficiente. En cambio, el punto o los puntos como el F, que están por fuera de la frontera de posibilidad de producción, son inalcanzables. La sociedad no tiene los recursos necesarios para producir esas combinaciones de bienes. Sabemos que los puntos que están sobre la curva, es decir, A, B, C, D, E y todos los que están intermedios a ellos, son puntos eficientes. Los puntos que están bajo esa curva son ineficientes. Y, evidentemente, mientras más alejados estén de la frontera, más ineficientes serán. El problema es que aún no sabemos cuál es la mejor combinación. Veremos más adelante que para eso hay que incorporar una nueva variable, que es el precio de los bienes. Al hacer estos análisis gráficos es muy importante tener en consideración los supuestos. En este caso, que la economía solo produce trigo y leche. Que la economía dispone de una cantidad fija de factores productivos. Esto es capital, tierra y trabajo. Que se emplean todos los factores productivos. Y muy importante, que los factores pueden emplearse indistintamente en la producción de cada uno de estos bienes.
La FPP, como la hemos visto, muestra esencialmente el problema económico. ¿Por qué? Porque la sociedad debe decidir cuáles necesidades va a satisfacer con los recursos disponibles. Puede producir cualquier combinación, pero solamente debe escoger una. Y este problema económico se manifiesta por el hecho que esta curva tiene pendiente negativa. ¿Qué significa esto? Que al aumentar la producción de un bien, siempre deberá disminuir la producción del otro bien. Debo renunciar a un bien para tener más del otro. Debo renunciar a la satisfacción de una necesidad para poder satisfacer otra necesidad. La frontera muestra potenciales de producción y no efectivamente lo que se produce. La realidad es que por distintos motivos siempre habrá cierto grado de ineficiencia. Y es un deber de cualquier decisor o decisora generar las condiciones para que las personas y las empresas se ubiquen lo más cercano a esta frontera. Pero también es importante destacar que como sociedad siempre buscamos desplazar esta frontera de producción, alejando al origen, para aumentar la producción de bienes y servicios con los recursos que disponemos. Y de esta forma siempre satisfacer más las necesidades ilimitadas o en otra forma generar mayor bienestar para la sociedad. Este desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción representa el crecimiento económico, porque la sociedad ahora es capaz de producir más bienes con los recursos que dispone. ¿Cuáles pueden ser las causas de este crecimiento económico? Primero, mejoras técnicas, esto es, nuevos y mejores métodos para producir los bienes y servicios, la innovación tecnológica. Aumento de los recursos, ya sea de capital o de trabajo. Y por supuesto, el descubrimiento de nuevos recursos naturales que se incorporan a la producción. ¿Qué sucede si hay una mejora tecnológica en la producción de leche? La frontera de posibilidades de producción se desplaza, alejándose del origen en la parte izquierda, porque ahora con los mismos recursos se puede producir más leche. Algo similar sucede si la mejora tecnológica es la producción de trigo. La frontera ahora se desplaza en el segmento derecho, porque con los mismos recursos se puede producir más trigo. Analicemos más en detalle la tabla de posibilidades de producción. Supongamos que la economía está en el punto A, solamente produce leche. Si la economía ahora quiere producir trigo, deberá necesariamente renunciar a algo de leche. Para pasar del punto A al B, deberá dejar de producir 5 toneladas de leche para poder producir 10 toneladas de trigo. Esto quiere decir que el costo de oportunidad de producir 10 toneladas de trigo son 5 toneladas de leche. Este costo de oportunidad siempre se calcula entre dos puntos, entre el A y el B, entre el B y el C y el D y el D y el E. Esta cifra va aumentando. Primero son 5, 13, 22 y luego 40. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo aumento mi producción de trigo, me va a salir más caro en términos de leche. Debo renunciar cada vez a más leche para producir la misma cantidad adicional de trigo. Las primeras 10 toneladas de trigo me cuestan 5 toneladas de leche. Para pasar de 10 a 20, 10 más, tengo que renunciar ahora a 13 toneladas de leche. Para producir 10 más, pasar de 20 a 30, la renuncia ahora de 22 toneladas. Y las últimas 10 toneladas de trigo me cuestan 40 toneladas de leche. Recuerden siempre que el costo de oportunidad es la cantidad de un bien que uno deja de producir para conseguir más de otro bien. Y que este costo de oportunidad aumenta a medida que aumenta el nivel de producción. En un mundo de escasez, elegir una cosa siempre será renunciar a otra. ¿Y cómo nos ayuda esto a resolver el problema económico o las preguntas fundamentales de la economía? Muy simple, incorporando en nuestras decisiones el criterio de eficiencia, que no se puede obtener más con los mismos recursos y que tampoco puedo obtener lo mismo con menos recursos. Preguntas de estudio. Supongo que dispones de solo 4 horas para estudiar y mañana tiene prueba de fisiología y de bases económicas. Dado este recurso de tiempo, ¿cómo será tu frontera de posibilidades de producción? ¿Afectará la forma de esta curva el hecho que un ramo sea más fácil o más difícil? ¿Qué pasará con esta curva si al momento de empezar a estudiar tu vecino pone música que a ti te resulta insoportable? ¿Cómo sería esta curva si pudieses estudiar 8 horas en vez de solo 4?
Los conceptos fundamentales fueron frontera de producción, eficiencia, costo de oportunidad. Y el material de apoyo se encuentra en el libro de Economía de Samuelson y Nordhaus, el capítulo 1, Los fundamentos de la economía.